Gloria a Dios. Dios le bendiga, querida persona que va a ver este en vivo. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga a aquellos que van a ver este en vivo ahorita, mañana, pasado. Cuando el Señor llegue a sus vidas, el único propósito, estamos aquí para hablarte la palabra de Dios. Cristo viene. Cristo viene, el fin se acerca. El arrebatamiento viene y viene bien pronto. Y hemos despreciado la misericordia y el amor de Dios en la cruz del Calvario. No hay quien entienda, dice la Escritura en Mateo 24, y no entendieron. No entendieron, vino el diluvio y los destruyó a todos. Y no entendemos. Va a venir la ira de Dios y va a destruirlo todo. Ojalá y seamos entendidos para hacer el bien. Ojalá y seamos entendidos para comprender que la hora cero se está acercando. Amén. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Clama la sangre de tu Hijo sobre mi vida, Señor, sobre la vida de las almas que van a ver este en vivo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego, te suplico que quemes mis labios con el carbón encendido de tu altar. De toda palabra vana y hueca, y solo sea la voz preciosa, hermosa, maravillosa de tu Espíritu Santo hablando, Señor. Toma el control, Señor. Toma tú el control de todas las cosas, Señor, que se van a hablar, Señor. Todo espíritu contrario al tuyo que no exalte tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús lo atamos, lo ligamos, lo echamos fuera y lo mandamos a los abismos. Tu mano de poder, tu mano de misericordia sobre mi vida, Señor. Sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, ante el cual un día toda rodilla nos estaremos doblando, Padre del cielo y de la tierra. Y toda lengua estaremos confesando que tú eres el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Ahí en Romanos, Cristo viene. Todas las señales se están cumpliendo. En Romanos 3:10 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, se volvieron inútiles. Qué tremendo, ¿verdad? Todos se desviaron, se volvieron inútiles. No hay quien entienda. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. La boca maldice, la boca habla cuanta maldad, cuanto maldición, porque está llena de amargura. Cada quien camina como quiere, como le da su gana, conforme su voluntad. Cada quien hace lo que quiere y todo su pecado lo justifica.
Todo el pecado lo justifican en una religión, en Dios es amor, con una mente amplia y no va a castigar el pecado. Todo el pecado se está justificando. Y no se están dando cuenta en su justificación que a la hora de que Dios traiga sus juicios, se van a dar cuenta que perdieron la oportunidad de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados, que perdieron la oportunidad que Dios nos ha estado dando más de 2000 años. No entienden. No hay quien busque a Dios, no hay temor a Dios. Se han desviado del camino de la cruz. Han hecho sendas torcidas. Han hecho caminos torcidos de maldad. Y dice que cada quien habla lo que quiere, lo que se le pone en gana. Dice que están llenos de la maldición, de la amargura, maldicen. Y dicen que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón está lleno de amargura, lleno de odio, lleno de resentimiento. Y hablan de acuerdo a lo que traen en el corazón. Y han perdido la oportunidad, la están perdiendo de salvación, de perdón de pecados. En aquel tiempo la gente no va a ser hallada inocente. Nosotros tenemos un libre albedrío. Un libre albedrío, la capacidad de escoger o Dios o el diablo y el infierno. Porque Dios puso el camino de vida y el camino de muerte, la bendición y la maldición. Y Dios mismo dijo, escoge pues la vida para que te vaya bien en la tierra donde vas a entrar. Pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Dios puso el camino de la cruz y el camino del príncipe de este mundo que se llama Diablo y Satanás. Pero lo más tremendo es que Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él, de la ira, del infierno, salvo de la esclavitud del diablo en el pecado, en la maldad, en todo el pecado donde tiene ahorita esclavizada a la humanidad, la tiene esclavizada a la droga, al alcohol, a la inmoralidad, al adulterio, al sodomismo, a la idolatría, a la brujería, a la hechicería. La humanidad está esclavizada. Pero ¿sabe qué? Que la humanidad en su libre albedrío, eso es lo que escogió. A la gente le gusta el pecado. Le gusta el pecado. No le gusta agradar a Dios, no le gusta consagrarse a Dios. A la humanidad le gusta todo el pecado que le da a la carne. ¿Por qué? Porque son de la carne. Los que son de la carne piensan solamente cómo agradar la carne. Y solamente están pensando cómo saciar su pecado, cómo buscar más para darle a la carne lo que la carne quiere. A la carne, entre más pecado le des, nunca la vas a saciar. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas de Dios. Pero la condenación es que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y las tinieblas van arropando la tierra. Van llenando las tinieblas al mundo de maldad, de pecado, de inmoralidad. Y el mundo se ha acostumbrado al pecado. No entienden. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Hablan maldiciones. Hablan blasfemias. Maldicen a sus padres. Tienen una boca que no sabía hablar otra cosa nada más que puras palabras vanas, puras maldiciones. Pero la palabra de Dios dice que le vamos a dar cuentas a Dios de toda la palabra ociosa que sale de nuestra boca. Es lo que no nos queremos dar cuenta, que por nuestra propia voluntad, por nuestro propio albedrío, nosotros escogimos el camino de muerte. Nosotros estamos despreciando la oportunidad de la salvación, de la vida eterna, del perdón de pecados, que solamente es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros porque amamos más las tinieblas que la luz. Y por eso es la condenación. Juan 3:16 lo dice.
De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la condenación. Dice que no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aman más el pecado, aman más la maldad y despreciaron la luz. La luz. Jesucristo es la luz que vino al mundo para alumbrar este mundo perdido. Y esa luz la opacaron con el pecado. No porque Dios sea menos que Satanás, no. Porque la gente prefirió postrarse al príncipe de este mundo, que se llama diablo y Satanás, y va a sufrir las consecuencias. No entiende, la humanidad no entiende. La humanidad no entiende, pero no hay quien haga lo bueno. O no me diga que la palabra está contando mentira. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, como lengua engañan, y se tienen el veneno de la víbora. Es como una tumba abierta donde está el muerto podrido. Tienen como una tumba que es putrefacta, y es lo que se está viendo en el mundo, putrefacción. Una corrupción, pero ya una corrupción que raya en putrefacción. Así es, su garganta es una putrefacción de veneno, de maldad, porque está llena de maldición. Estamos putrefactos. Corrompidos es poco. Estamos putrefactos. Dice que los pies se apresuran para derramar sangre. Dice que quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay paz para el impío. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Eso es lo que la humanidad está haciendo. No hay temor a Dios. No hay quebranto y desventura porque prefirieron la maldad, el pecado. Miqueas 7:2 dice. Vamos a la palabra. Déjeme hacerlo. Miqueas 7. Dice, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso en la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. No creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Dice, Miqueas estaba diciendo, la corrupción era total. La putrefacción era total. Había alcanzado todos los niveles sociales, religiosos, familiares, en la familia, en la sociedad, en lo espiritual, en la política. Todo era putrefacción. Todo podrido. Dijo Miqueas, estoy como un campo donde ya no hay que buscar bueno. Es como si rebuscaran en el campo y movieron todas las plantas para sacar hasta el último fruto. Removido sin haber nada, dice. Miqueas dice, así estoy. No hay nada bueno. Es como un campo que le dieron la pepena y se metieron a la pepena y hasta arrancaron las ramas. Así está el mundo. Así está la suciedad en el mundo, la putrefacción en el mundo,
la putrefacción espantosísima que estamos viendo. Miqueas se lamentaba la pecaminosidad desenfrenada. Estaba desenfrenado el pecado y estaban involucrados todos los líderes y había depravación, había perversión, había depravación sexual, había perversión en todos los aspectos. Ya estaban sin freno, desenfrenados como un caballo desbocado, sin nada de límite. No hay límite para el pecado. Así está ahorita. No hay límite. Putrefactos, desenfrenados. Es como si la tumba estuviera abierta y ahí está el muerto pudriéndose y el olor arranca millas. Así está ahorita el mundo. Así está la sociedad, porque faltó el temor a Dios. Porque no buscaron a Dios, no entendieron. Dijo nuestro Señor Jesucristo, va a ser como en el tiempo de Noé. Y no entendieron. No entiende la gente, no quiere buscar a Dios. No quieren venir al amor de Jesús en la cruz del Calvario. Es las últimas oportunidades que Dios nos está dando de salvación, de vida eterna. ¿Por qué? Porque el brazo de Jehová no se ha cortado. El brazo de Dios no se ha cortado para salvar ni perdonar al más vil pecador, pero no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. En Isaías 59 dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para ir. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Dice, la mano de Dios no se ha cortado, su brazo sigue extendido. Pero el pecado de la humanidad, el pecado de la maldad, el desprecio del ser humano, desenfrenados, perversos, depravados en la inmoralidad, en el pecado, todo el pecado ha habido y por haber, y me quedo corta. Han hecho división y han hecho que Dios oculte su rostro. Dios ha ocultado su rostro y su oído se ha agravado para no oír. Fíjate qué tremendo, porque la gente prefirió el pecado. Dice que no conocieron camino de paz ni de justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerán paz. Dice que sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Rebelados completamente contra Dios. Los pies corren presurosos al mal. Las manos se apresuran para derramar sangre inocente. Porque las rebeliones contra Dios se han multiplicado. Se han multiplicado y delante de Dios están nuestros pecados. Delante de Dios están nuestros pecados y ellos atestiguan contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades. Nuestro pecado atestigua contra nosotros. Una inmoralidad sexual espantosa. La mano de Dios no se ha cortado para salvar, pero el pecado, la inmoralidad ha hecho que Dios oculte el rostro de nosotros. Y ahora la mano de Dios, que no se había cortado para salvar, para perdonar al más vil pecador, ahora esa mano de Dios, el mundo está en las manos de un Dios enojado. Estaba la misericordia, pero ahora dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Él está vivo. Resucitó, la tumba está vacía. Él dice, mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Y ahora este es el tiempo de las venganzas de Dios. Dios se va a vengar de sus adversarios. Si tú desprecias el amor de Jesús, la salvación, la oportunidad de perdón de pecados, y amaste más las tinieblas, amaste más el pecado que el amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonarte,
estás en las manos de un Dios airado. Eres enemigo de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque has despreciado el Hijo de Dios. Han pisoteado la sangre de Jesús. Han hecho enojar su santo y bendito Espíritu. Y ahora ya la mano de Dios no está extendida. Él ha ocultado su rostro. Porque tu pecado, el pecado de la humanidad, han hecho división. Hay una división muy grande. De aquí para acá no te queremos, Dios. De aquí para acá nosotros, el mundo, en la corrupción, en el pecado, en la depravación, en la perversión sexual, en el desenfreno, en todo el pecado. Allá tú, no queremos nada contigo. Esa división que el ser humano le dijo a Dios, yo no quiero nada contigo, y lo maldice, ha hecho que Dios oculte el rostro. Ya lo que le viene a la humanidad no es culpa de Dios. La humanidad tiene un libre albedrío. Escogió las tinieblas, despreció la luz. Por eso Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo les voy a dar el pan. Él es el Dios de las venganzas, el Dios de las venganzas con esta humanidad. Ezequiel dice, todas las almas son mías. La del Padre como la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, he aquí que todas las almas son mías, mas el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Muerta, putrefacta, quiere el pecado. Si no vea el pecado desparramándose, cosas inauditas que nosotros nunca pensamos que podríamos ver. Cosas espantosas en la maldad, en el pecado, con los niños, que nosotros nos dejan así como diciendo, ay Dios, esto ya es demasiado grande. Es la maldad multiplicada. Se está cumpliendo la escritura. Es la maldad multiplicada, por eso dice en Miqueas, el hijo contra la madre contra el hijo. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Algo que nosotros nunca habíamos visto. Lázaro había muerto. Tenía 4 días de muerto. Y nuestro Señor Jesucristo se tardó para venir a ver a su amigo Lázaro. Y Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Tu hermano va a resucitar. Le dijo, Señor, ¿quiere? Que no sabes que tiene 4 días de muerto. Ahí está, en una tumba, con 4 días de muerto, putrefacto. Putrefacto el cuerpo descompuesto. Un olor espantoso. Un olor espantoso que la humanidad putrefacta, maloliente en el pecado, está subiendo hasta la presencia de Dios. Ellos esperaban ver salir a Lázaro todo putrefacto o los olores horribles y espantosos, y Lázaro salió completito. Porque la humanidad está putrefacta, está muerta en sus delitos y pecados. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Y el pecado, la putrefacción de Sodoma y Gomorra, de la generación de Noé, estamos putrefactos, podridos. Vea la pudrición. Olemos mal. Donde quiera que vamos, vemos el pecado, olemos mal. El pecado de Sodoma y Gomorra subió hasta la presencia de Dios. El Señor dice ahí en Génesis 18, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado se ha agravado en un extremo, descenderé. O sea,
el pecado se agravó. Extremadamente desenfrenado está el mundo. Estoy hablando de este mundo. Extremadamente desenfrenado, desde el más grande hasta el más pequeño, son como espinas que se entierran, que calan cuando se entierran. Son como alfileres que calan cuando se entierran, duelen. Así está el pecado peor que Sodoma y Gomorra, putrefacto, oliendo mal. Y subió el pecado hasta la presencia de Dios. Y dijo el Señor, se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Y empezó Abraham a decirle, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos. Así se fue Abraham. Y si hay 50 justos, no había 50 justos. Le dijo, lejos de ti hacer tal que hagan morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Dios es el juez de toda la tierra. Dios no va a castigar al justo con el injusto. Abraham estaba intercediendo por su sobrino Lot, porque su sobrino Lot miró hacia la llanura del Jordán y la vio tierra de riego fértil, y él se fue metiendo hasta Sodoma y Gomorra. Y le dijo, ¿vas a castigar al justo con el injusto? Tú eres el juez supremo de toda la tierra. No, nunca tal hagas cosas. Dios no va a castigar al justo con el injusto. No habemos justo ni aún uno, pero hay gente que tenemos temor a Dios. Todos somos pecadores, pero hay gente que nos estamos esforzando por agradar a Dios, por consagrarnos a Dios, por vivir una vida de oración, una vida de entrega, de estar velando y orando. En el estándar de Dios, Dios considera justo como consideró justo a Noé, como consideró justo a Enoc, porque Noé iba caminando con Dios. Dios le dijo, era perfecto, no es que fuera perfecto y no pecara, no, es que era un hombre maduro, que obedecía a Dios, que caminaba con Dios en humillación, en obediencia. Esos son los estándares que Dios está demandando, como el estándar de Noé que era obediente, que obedeció. Y Dios lo vio perfecto porque era obediente. Eso es el estándar de Dios como Enoc. Porque Dios nos conoce. Dios sabe que somos seres humanos propensos a fallar. Pero Dios sabe que cuando caemos y fallamos a Dios, nos duele. Nos duele y lloramos y le pedimos perdón a Dios. Y nos lavamos y nos limpiamos y nos purificamos en la sangre de Jesús. Y tratamos de no volver a caer en ese mismo pecado. Se esfuerza para no agradar la carne, para no dejar que los frutos de la carne dominen nuestra vida. Eso es lo que estaba haciendo Noé. Por eso dice que no entendieron, vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero Noé estaba esforzándose por agradar a Dios. Noé estaba esforzando por vivir una vida en el espíritu que agradara a Dios, en el estándar de dar el fruto de Dios. Yo le pregunto, ¿cuánto nos estaremos esforzando? En esforzarnos en agradar, en llevar una vida que agrade a Dios, no que agrade a la carne. Porque la carne con el espíritu tiene una lucha viva. La carne tiende hacia los deseos de la carne. Y la palabra de Dios dice que los que militan según la carne no pueden agradar a Dios. No agradan a Dios ni tampoco pueden. ¿Y cuánta gente dice que es cristiana o que tiene su religión y va militando conforme a la carne? Va dándole rienda suelta a la carne, viviendo doble vida de pecado,
Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cuánta gente en este cuerpo de carne vive cristiana? Deja el del mundo. Vive en este cuerpo de carne dándole rienda suelta a la carne, al pecado, a la droga, al alcohol, al homosexualismo, al lesbianismo, a las iras, a las contiendas. Viven en los adulterios, en la inmoralidad sexual, dándole rienda suelta a la carne. Y ahí están en las iglesias. Ahí están, pisoteando la sangre de Jesús. Ahí están peleando con el Espíritu Santo. Dice que no estás agradando a Dios. Dice que no puedes agradar a Dios. Porque solamente se ocupan de las cosas de la carne. Dice que los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la carne. Están pensando en la pornografía, en la inmoralidad sexual, en el adulterio, en la avaricia, en el dinero, en la vanidad, en las cosas materiales. Están pensando en todo lo terrenal. Pero la palabra de Dios aquí lo dice en Romanos 8:5, que el ocuparse de la carne es muerte. Y los que son de la carne están pensando en las cosas de la carne y no pueden agradar a Dios. Noé no se ocupó de las cosas de la carne. Noé se ocupó de agradar a Dios. Y la fe de Noé condenó al mundo. La fe de Noé condenó al mundo y la fe de Noé, la obediencia de Noé, alcanzó a su familia. Alcanzó a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Pero él no era como la gente depravada, inmoral del tiempo de Noé. Gente incrédula, gente indiferente, gente burlona. Noé era temeroso de Dios. Era apartado del mal. Noé no se puso igual que en el tiempo de esa generación depravada, desenfrenada, corrompida, llena de violencia. Noé estaba en medio de ellos. Vivían una generación inmoral perversa. Pero Noé caminaba con Dios en temor y en obediencia. Es más, Noé no dijo, bueno, tengo que acomodar el arca a esta generación impía, pecadora, para que pueda entrar al arca. Yo me tengo que hacer al nivel de ellos. Yo me tengo que bajar al nivel de ellos con sus rudimentos mundanos y tengo que hacer el arca que tipificaba a Cristo en una arca que les llame la atención a ellos y puedan entrar. No, él la hizo en obediencia a como Dios le dijo que la hiciera. Dios le dio las medidas, le dio la altura, le dio los pisos. Y Noé, como era perfecto, era maduro, era temeroso de Dios y apartado del mal. Noé, ¿cuánto no aguantaría Noé? 120 años en una generación incrédula que no entendía, en una generación que putrefacta, que hoy estamos peor. ¿Cómo estaría Noé haciendo el arca? No se adaptó como la iglesia apóstata se adaptó al mundo. Noé no se adaptó a esa generación. Noé no dijo, tengo que adaptarme para que ellos sean salvos. Noé no paganizó el arca, nada. La hizo exactamente como Dios le dijo. Y el burro y la burra entraron. Y esa generación indiferente, insensible, no entró. No entraron. Así está la iglesia apóstata. Acomodado lo santo a lo profano y lo llevaron a la casa, al santuario de Dios. Y entre lo santo y lo profano no supieron hacer diferencia. Hoy te da lo mismo, pero Noé caminó con Dios. Pero la iglesia no está caminando con Dios. Es muy poca la iglesia remanente como Noé. No están caminando con Dios en obediencia, en oración, en consagración, en santidad,
en nacer de nuevo, en dar frutos dignos de arrepentimiento. No hay. La iglesia apóstata no hay frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia apóstata se acomodó al mundo y Noé no se acomodó al mundo. Y perecieron todos. Yo creo que ahí había también gente que decía que tenía temor a Dios y no entró en el arca. Así está mucha gente, como en el tiempo de Noé, que no va a llegar a la vida eterna. Y Abraham empezó a negociar con Dios. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaren de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Dijo: no la destruiré. Y si hallares 40, y se fue hasta los 40, 20, y le dijo: no se enoje, mi Señor. Si hallares solamente una vez, quizás si hallares ahí 10, no la destruiré, por amor a los 10. Pero fíjese con qué reverencia Abraham le decía: no se enoje, mi Señor. Ya ha hablado, tú eres el juez supremo de toda la tierra. Él estaba intercediendo por su sobrino Lot, porque su sobrino Lot estaba en Sodoma. Él estaba caminando con Dios en temor y reverencia. No se enoje, mi Señor. Tú eres el juez justo de toda la tierra. Nunca te halagas de castigar al justo con el injusto, no. No castigó a Noé, no lo castigó. Castigó esa generación incrédula, violenta, corrompida, podrida, putrefacta, que llegó en la putrefacción hasta la presencia de Dios. Y ahorita estamos peor: abortos, adulterios, niños, cuánta maldad con los niños, sodomismo espantosísimo, LGBTQI más y con los niños. Y Dios la destruyó. Y el Sodoma, Gomorra era no nada más el LGBTQI más, la inmoralidad, era abundancia de pan, era abundancia de ociosidad, era abundancia de dinero. Y todas esas cosas llegaron hasta la presencia de Dios. Como está llegando la putrefacción, estamos putrefactos. El veneno, somos como una tumba abierta, que el cuerpo se está pudriendo ahí y el olor está saliendo espantoso. Cuando hay gente en las casas que pierde la vida, la gente dice: huele horrible, llaman a la policía, no sé qué está pasando en esa casa, huele horrible, y se meten y ahí están los cuerpos putrefactos. Son olores insoportables, te tapan la nariz y no pueden ni respirar, y dice, te revuelve el estómago y guácala, qué feo huele, vámonos de aquí. Así hueles tú delante de Dios. Así huelo yo, el pecado delante de Dios. Un olor insoportable que ya Dios no lo puede soportar. No lo puede soportar ese olor nauseabundo. Es insoportable y ha subido hasta la presencia de Dios. Ha subido hasta la presencia de Dios esos cuerpos que se están descomponiendo, pero hablando físicamente. La putrefacción está por dentro. Traemos un cuerpo. La humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Y como está muerta en sus delitos y pecados, estamos putrefactos. Lo dice Efesios 2:1. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como estamos muertos, no nos damos cuenta de la maldad y de desenfreno del pecado que está agarrando todos los niveles sociales, económicos, religiosos, la juventud, los niños. Entonces, como estamos muertos en esos delitos y pecados, y el príncipe de este mundo nos cegó el entendimiento, entonces no lo vemos como pecado, lo vemos como normal. Todo mundo lo hace. ¡Ay de a lo que lo malo llaman bueno y a lo bueno malo!, dice Isaías 5. Lo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. De los que ponen lo dulce por amargo, dice: ¡ay de ellos!
Ay de ellos porque han hecho de la luz tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir al amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque amaron más el pecado, hicieron todas las tinieblas. Ya lo malo, a todo el pecado le están llamando bueno. Ya esto que te estoy hablando delante de parte de Dios lo estás llamando malo y amargo. Malo y amargo porque el príncipe de este mundo que se llama diablo y Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, igual que en el tiempo de Noé, igual que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y no tuvieron oportunidad de salvarse. No tuvieron oportunidad de salvarse y vivieron muertos en sus delitos y pecados. Te mordió Satanás en el pecado. A Eva y a Adán le dijo, no van a morir. Y sí murieron física y espiritualmente. Ahí entró la muerte espiritual. Ahí entró el olor nauseabundo, putrefacto que Dios vio del pecado de Eva y Adán. Ahí entró la putrefacción. Ahí empezó Satanás y sus demonios a tomar el control de la raza humana. Putrefacto. Satanás y sus demonios están cayendo, los demonios espantosos a la tierra. Y los demonios están entrando a los cuerpos de las personas. Como la gente no aprobó tener en cuenta a Dios, sino que se doblaron al pecado. Y como te doblaste al pecado, los demonios andaban por el desierto, vinieron y hicieron una habitación en tu casa. El cuerpo del pecador que está desenfrenado en el pecado está lleno de demonios. Están llenos de demonios. Y para Dios, destruir esos demonios y destruir a Satanás y al falso profeta y al anticristo, tiene que destruir esos demonios. Va a ser el fin de Satanás y de los demonios. Entonces tiene que destruir a la humanidad. Yo no sé si entienda esto. Tiene que destruir a la humanidad porque la humanidad está llena de demonios. Y como los demonios están allá adentro, entonces Dios tiene que mandar a las almas que aceptaron los reinos de Satanás como el anticristo. Los tiene que mandar al final de esta generación al lago que arde con fuego y azufre. Allí va a destruir a la humanidad y los demonios que están. Esto es bien tremendo. Pero la gente no quiere venir. Y Eva y Adán comieron del fruto prohibido. Fueron echados del huerto del Edén. ¿Cuál es el fruto prohibido? Todo, hermano. Que tú estás agarrando y que estás lleno de demonios. Y que vas a ser echado al infierno. Y después al lago que arde con fuego y azufre. Por tu propia voluntad. Porque Dios no vino a condenar al mundo. Los hombres amaron más el pecado. Amaron más la maldad como Eva y Adán. Y esa va a ser la condenación. Que tú amaste más el pecado. El amor de Dios es grande, mandó a su Hijo, en semejanza de hombre pero sin pecado, a poner su vida en la cruz del Calvario para darle oportunidad a todo el pecador, para que sea libre de esos demonios que están en su vida, para que sea lavado y limpiado con la sangre de Jesucristo y libertado de la esclavitud del diablo y de pasar de ser hecho hijo del diablo a ser hecho hijo de Dios. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo. Y la iglesia apóstata, su estilo de vida es practicar el pecado, igual que el mundo. Entonces es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted no me puede decir que es hijo de Dios. O es hijo de Dios o hijo de su padre el diablo. Porque en la iglesia apóstata todos los pecados se están practicando. Como te decía el domingo pasado. Que Dios le dijo a los corintios, poco de levadura leuda toda la masa. Porque no atacaban el pecado. No se ataca el pecado. Ahí estaba uno que estaba en incesto y ahí lo tenían y ellos se jactaban. Se jactaban de su amor.
Oh, nosotros tenemos el amor. Se jactaban, eran vanos en su jactancia. Y el Señor le dijo, ¿qué no sabes que poca levadura leuda toda la masa? Échalo. No puede estar la luz y las tinieblas. Pero ellas son de mente abierta, una mente abierta como es la iglesia. Noé no era de mente abierta. Noé, su mente era agradar a Dios. Hoy nosotros, nuestra mente y nuestro corazón no es agradar a Dios. Tenemos una mente abierta para agradar a los hombres y jactarnos y envanecernos de que Dios es amor, pero un amor hecho a tu manera. Porque el amor de Dios es ese. Confronta el pecado, exhorta con el pecado, guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque poca levadura leuda toda la masa. Y el mundo y la iglesia ya está toda la levadura, ya casi no hay masa, es pura levadura del pecado. Es bien poco el remanente. Está todo leudado el pecado hasta arriba en las congregaciones. Pero te están ofreciendo una salvación y una gracia barata. Una vez salvo, siempre salvo, porque son de mente abierta. De mente abierta, que están envanecidos como los corintios, diciendo que hay que predicar el amor, que no hay que exhortar, que no hay que ofender a las almas para que vengan a la iglesia, porque ahí van a ser salvos. Una vez salvo, siempre salvo, es mentira. Es mentira. Al pecador se le tiene que confrontar con el pecado. El Señor dijo, todas las almas son mías. La del Padre como la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No puedes entrar al cielo en tus delitos y pecados si no te arrepientes y naces de nuevo. No puedes entrar al cielo en una religión, no puedes. Nicodemo quería entrar, no puedes entrar. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva criatura que agrade a Dios, que busque a Dios. No es la religión no salva a nadie. El que salva es aquel que murió en la cruz del Calvario. Es aquel que derramó la última gota de su sangre por amor al más vil pecador. Por amor al más vil pecador, y el más vil pecador lo despreció. Se postró a todo el pecado y amó más las tinieblas. Amó más las tinieblas que la luz, por eso las tinieblas están arropando la tierra. Las tinieblas han arropado la tierra y ahora estamos viendo que todo está putrefacto, corrompido, y ya no se puede soportar. Cristo viene porque la generación de Noé, de Sodoma y Gomorra estaban putrefactos, insoportable el olor al pecado, a la presencia de Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga por el pecado de Eva y Adán fue muerte física y muerte espiritual. La paga de tu pecado, estás en una muerte física, putrefacto, no te mueres, estás en una muerte espiritual y después la muerte física en el infierno. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero el regalo de Dios es la salvación, es la vida eterna, que solo es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero la gente no quiere. El pecado tiene una paga, y es la muerte eterna, separado de Dios, en la condenación del infierno. Esto va a ser bien tremendo porque Dios viene destruyendo al mundo con todos sus moradores. Dios lo viene destruyendo, dice Proverbios 8:35. Dice, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Todos los que aborrecen a Dios, aman la muerte. Están putrefactos. Están muertos en sus delitos y pecados. Y están putrefactos espantosamente, que a nosotros se nos hace normal. Los que tenemos temor a Dios nos espantamos de ver cómo la maldad va en aumento, y la gente dice la Escritura que no se han avergonzado
de hacer mal, ni saben tener vergüenza. La gente ya perdió la vergüenza, dice Jeremías 6:5. Jeremías 6:5 dice, no se han avergonzado, ciertamente se han avergonzado, dice, no se han avergonzado ni saben tener vergüenza. ¿Con qué se come? Dirá usted. ¿Con qué se come la vergüenza? Ya no hay vergüenza. Como Sodoma y Gomorra exhiben su pecado. No se han avergonzado, dice Jeremías 6:15. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue, dice Jehová. No se avergüenzan, publican su pecado en las redes sociales, publican sus fotos de inmoralidades haciendo inmoralidad espantosa, con sus fotos desnudas, publican todas las más abominaciones espantosas en las redes sociales. Ya hay páginas sin censura, donde ahí exhiben toda su maldad, todo su pecado. No saben tener vergüenza, la publican. Y entre más se enseñen, están el que no enseña no vende. Y no hay vergüenza. No hay temor a Dios. No hay ni siquiera uno que entienda. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Dice que su pecado testifica contra ellos. Isaías 3:9 dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, hay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Como Sodoma lo publican, no lo disimulan, así está. Entre más desnudos anden, la lujuria, la lascivia, el desenfreno, la depravación, la perversión sexual, la publican por todas partes y así se exhiben. Como Sodoma y Gomorra publican su pecado y su rostro testifica contra ellos de que están llenos de perversión sexual, de lujuria, de lascivia, de inmoralidad, de todo el pecado más espantoso. Y ya Dios no nos va a soportar más. Dios ha sido muy paciente con nosotros, más de 2000 años, dice. Dios es paciente, pero no queriendo que ninguno se pierda, más que todos procedamos a un arrepentimiento. Dios ha sido muy paciente para que nos volvamos arrepentidos y humillados al sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, con un deseo de cambiar, con un deseo de ser perdonados, con un deseo de que nuestro corazón sea restaurado, que nuestras heridas, nuestro dolor sean curadas, sean vendadas con la unción bendita de la sangre de Jesús. Pero no hay ese deseo. La gente está amargada. La gente está rebelada contra Dios. La gente es indiferente. La gente no quiere que su corazón sea sanado, que sus heridas sean curadas y vendadas con la sangre de Jesús. La gente sigue viviendo en sus delitos y pecados, pero están hundidos en dolor, en tristeza, en desesperación, en deseos de quitarse la vida. En deseos de quitarse la vida y no hay ni siquiera uno que busque a Dios. No hay, lo dice Romanos 3. Todos se han desviado, todos se corrompieron. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Lo dice Romanos 3. Hablan a su antojo. Las maldades como la serpiente, como la víbora, están corrompidos. Cada cual busca su propio provecho. El juez juzga a su antojo, lo dijo Miqueas 7. El soborno, el cohecho, la extorsión, o sea, cada quien está buscando su maldad, su propio provecho. No hay nada bueno en la tierra. Ya no hay nada bueno en la tierra y se va a ir poniendo cada día peor. Cristo viene, por eso va a destruir la tierra, por eso va a destruir a los moradores de la tierra, porque todo se ha podrido, está putrefacto, huele mal. La gente medita en su cama cómo robar, cómo matar, cómo hacer maldad. Se acabaron los misericordiosos en la tierra. No hay misericordiosos en la tierra.
La maldad es muy grande, el pecado es muy grande, la rebelión es muy grande contra el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. El desprecio es muy grande por esa sangre bendita. El odio es demasiado grande. Lo aborrecen a Dios. No hay misericordiosos. No hay. La humanidad no siente temor, no siente respeto, no buscan a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay. Dice que no creyeron al anuncio Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie ha creído a este anuncio. Nadie cree en esta palabra, nadie cree. Oímos, pero no creemos. Y lo hemos despreciado. Y escondimos de él el rostro. No le estimamos. No lo valoramos. La gente ahorita lo odia, lo aborrece. Como aborrecían el arca. Como se burlaban del arca. Como hacían cuanta maldad con el arca. Lo han despreciado. Con ese mismo desprecio, con ese mismo maldad, cuando Dios, como el juez supremo de toda la tierra, juzgue. Dice la Escritura que con la vara que medimos, vamos a ser medidos. Con la vara que nosotros estamos despreciando a Dios, imagínate estar delante de Dios y ser medidos de acuerdo a la palabra, con todo lo que hicimos, que los mandamientos de Dios eran venir al amor de Jesús en la cruz del Calvario, y usamos una medida de odio, una medida de desprecio, una medida de burla, como en el arca. ¿Y qué pasó? Llegó el diluvio y los destruyó a todos. A todos. Dice Lucas 6, 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Con esta medida que estamos despreciando a Dios, así va a ser el rechazo de Dios cuando te lance al lago que arde con fuego y azufre, con todos los demonios que llevas dentro. Con esa medida, apartados de mí, no queremos nada con Dios. Él nos va a medir, querida persona que está viendo este envío. Con la vara con que hemos medido, nos van a volver a medir. Y vamos a estar en manos de un Dios airado, Hebreos 10, 26, 31. Hemos hecho enojar su Santo Espíritu y Él mismo se volvió nuestro enemigo. Él es el que va a ejecutar venganza. Qué tremendo, fíjese, Él va a ejecutar venganza de esta humanidad. Ya no va a haber quien lo detenga. Dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a predicar el año de la buena voluntad y el día de venganza del Dios nuestro. El Señor Jesucristo leyó eso cuando estaba en el templo. Dice, el Espíritu de Dios, hemos hecho enojar el Espíritu de Dios. Él vino a predicar las buenas nuevas. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Él vino a publicar libertad a los cautivos, a la droga, al alcohol, al sodomismo, a la brujería, a la hechicería, al satanismo, a adorar a la muerte, a darle libertad a esas personas esclavizadas a todo eso. Él vino a hacerlo. O sea, si usted está esclavizado es porque ha rechazado a Dios. Y esos espíritus inmundos lo están incitando a eso y más. Pero Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a pregonar el año de las venganzas, porque va a llegar un tiempo en que va a estar la venganza de Dios. Él vino a darle libertad, a dar óleo de gozo, manto de alegría en vez de espíritu triste. Vino a sanar a los abatidos. La gente está abatida por el dolor, por la tristeza, por el sufrimiento, por la maldad, por el pecado, por la rebelión de los hijos, por la maldad en el mundo. Hay mucha gente abatida que ya no tiene deseos de vivir,
que ya solamente piensa en quitarse la vida. Pero el Señor Jesucristo vino a vendar esas heridas de los corazones. Porque estamos en un mundo hostil cuyo príncipe se llama Diablo y Satanás, cuyo reino son puros demonios que están destruyendo todo lo que está a su paso, de la gente que despreció el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a vendar a los que tienen el corazón hecho pedazos, el corazón partido por la maldad, por la violencia. Él vino a vendarte ese corazón. Pero la gente no lo quiere. La gente se va al brujo. La gente se va al hechicero. La gente trae el corazón hecho pedazos, lleno de maldad, lleno de amargura, y se va a adorar a la muerte, se va a adorar al diablo. Se va a tirar de un puente, a tirársele a los carros para quitarse la vida. Porque no quiere venir aquel que murió en la cruz del Calvario para sanar tus heridas, para curar tu quebranto de tu corazón. Él es el único que te puede dar paz. Él dice: vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuánta gente trae ese peso en el corazón? La carga espiritual que traen en el corazón, que no tienen descanso ni de día ni de noche, porque traen un peso de dolor, de tristeza en el corazón. Y están esclavos a la droga, al alcohol, al sodomismo, al género, y están arrastrando a los niños. Pero ni aún así, vienen al amor de Jesús. Ni aún así vienen a que Dios te sane las heridas de tu corazón. Abraham le dijo: nunca el juez supremo de toda la tierra haga esto, castigar al justo con el injusto. Él es el juez supremo de toda la tierra. Él es el juez que va a quitar al justo, al que obedece a Dios en el arrebatamiento, y va a castigar al injusto, que rechazó. ¿Por qué rechazas que tu corazón sea sanado? ¿Por qué quieres seguir viviendo con esa amargura? ¿Por qué quieres seguir con ese odio, con ese deseo de venganza? ¿Por qué quieres vivir con esa soledad, como que nadie te ama? Porque tú eres el que quieres. En tu libre albedrío, en el engaño de tu corazón, en el engaño del diablo, no le creen a Dios. Es la incredulidad más espantosa. Es la rebelión más espantosa de la humanidad contra Dios. Es la rebelión donde la humanidad se va a quedar postrada en el desierto, muerta en el desierto. Y la ira de Dios viene. ¿Quién no está viendo cómo está el Medio Oriente, cómo está Rusia, cómo está Ucrania, cómo está China, cómo está Estados Unidos metido también hasta allá, cómo está Venezuela, cómo está México? No está viendo. No está viendo cómo se están alineando todas las piezas del rompecabezas para llegar a esa agenda satánica, diabólica del 2030. Esa es una agenda. Todo lo que usted vea que se creen los dueños del mundo, que ellos se creen Dios, como el de México, como el de Venezuela, como el de Rusia, que es como el de Irán, que ellos se creen Dios para quitar y poner y quitar vidas, y ellos se creen. Todo esto es la Agenda 2030. Fíjate que ya se va a acabar este año. Y la Agenda 2030, ahora en septiembre, oiga la voz de Dios. En septiembre tienen para ratificar en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, para ratificar el plan contra la humanidad. Ellos están diciendo: lo tenemos que ejecutar rápidamente. Rápidamente lo tenemos que ejecutar. Ya de aquí de septiembre vienen las cosas peores, más espantosas. Porque ellos ya tuvieron de acuerdo y ahora lo van a ejecutar peor. Le decían a lo que está pasando aquí en México con los jueces: ¿por qué tan veloz? ¿Por qué no hay diálogo? Quitando el poder judicial, y no te hablo de políticas. ¿Por qué no hay diálogo? ¿Por qué todo lo llevan tan velozmente, así rápidamente? Es que es la agenda. Se trata de quitar la democracia. Se trata de hundir los países. De eso se trata.
¿Por qué? ¿Por qué? Y no te hablo de política. Todo se viene poniendo las piezas del rompecabezas para orillar a Israel al pacto con el anticristo. A Israel ya todas las naciones están diciendo, hay que no darle armas a Israel, porque está atentando contra los derechos humanos. Y luego Rusia, que está acabando con Ucrania hasta con los hospitales. Ahí no hay derechos humanos. ¿Por qué con el pueblo de Israel? Sí, ore por Israel. Y luego este grupo islámico, olemos, estamos putrefactos, por eso viene Dios. Este grupo putrefacto del Medio Oriente, ya como Israel está fraccionado, ya hay división en el gobierno por esos cuerpos que los mismos grupos terroristas de esos 6 personas les quitaron la vida. Ahora dicen, si tú te metes a Gaza, le dicen a Netanyahu, vamos a quitarle la vida a todos los que tenemos secuestrados. O sea, ¿qué le están dejando? Aquellos lo están presionando. En Israel están echando la culpa que salgan. ¿Qué están haciendo? Es el plan de la élite. Es el plan global que lo van velozmente, y ya Dios nos lo había dicho, todo se viene dando velozmente. Yo ya los entregué a Satanás y todo se viene dando velozmente y se está cumpliendo. Mira, se está cumpliendo lo que Dios ha estado hablando en este lugar. Viene velozmente, te decía la semana pasada. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda llegará y se apresura, mas el justo vivirá por la fe. Dice, aunque la visión tardare, se apresura, espérala, porque sin duda llegará y no tardará. Y se está apresurando porque ya Dios le dio permiso, porque tu pecado y mi pecado han hecho una barrera con Dios, y Él ya ha volteado el rostro, las manos llenas de sangre, con tantos niños sacados del vientre, con tanta maldad con los niños. Esa es la agenda, legalizar todo el pecado, hundir a la humanidad en esta putrefacción a donde te están llevando. Esa es la agenda 2030, pero el mundo está ciego en el celular. La gente tiene un becerro de oro con un presidente, nadie como él. Oye, estampitas, figuritas de este gobernante que ya va a salir. Ay, alcancías con la cara de este gobernante, la idolatría más espantosa. Un becerro de oro que ¡pum!, nos va a dar la traición. Porque van siguiendo la agenda. Aunque usted diga que es mentira, van siguiendo la agenda, se apresura. Porque ya Dios volteó el rostro y Él dijo, espérala. Él ocultó el rostro y ellos mismos están diciendo, este 18, 28, no sé cuándo de este mes, ellos se van a reunir nada más para decir esto y esto y esto y esto, vamos a ejecutarlo. Y de aquí para adelante tú vas a ver lo que viene. De aquí para adelante lo que no viene velozmente. Si este año ha sido profético racantolento, la maquilla, si ha sido profético espantosamente, alabado sea el Señor Jesucristo, el año que viene va a ser peor. Por eso le dicen a este presidente, ¿por qué tan apurado para sacar el poder judicial? ¿Por qué no hay un diálogo? ¿Por qué apresuradamente? Porque él tiene que cumplir lo que firmó. Él tiene que cumplir el pacto que hizo, aunque se enoje conmigo porque ahorita es un ídolo. El pacto que hizo de agilizar y va con la agenda 2030, entiéndalo. Es una agenda. Y los gobernantes firmaron. Ellos firmaron el pacto con el mismo príncipe que se llama Diablo y Satanás. Y ahora les están demandando sí o sí, apresuren esa agenda y espérate lo que viene. Cuando tengan esa agenda cumbre, así lo llaman ellos, es la agenda cumbre que van a llevar ahora en septiembre en Nueva York, las Naciones Unidas. Ahí
van a agilizar todo para destruir a la humanidad. Y Cristo viene, el arrebatamiento viene y se van a perder mucha iglesia apóstata que no se arrepintió, que va de la mano con el mundo, que se corrompió con el mundo, no como Noé, que caminó con Dios en obediencia, en oración, era perfecto. Esta iglesia apóstata va con la mano del mundo, en un adulterio espiritual y físico, corrompida, putrefacta también la iglesia, huele a pecado, huele a mundo, tiene toda la levadura en los altares, tiene toda la levadura en las mesas, en las sillas, tiene toda la levadura del pecado, pero dicen que son salvos. Y Dios le dijo, tienen que celebrar la Pascua sin la vieja levadura. Busquen en sus casas, racantolento la maquí. Alumbren el rincón más oscuro. Alumbren lo que no haya rastro de levadura, porque tu Pascua es Cristo. Ya fue crucificada, ya fue sacrificada. Pero para nosotros Cristo no es nuestra Pascua. Nos avergonzamos de la cruz de Cristo. Nos avergonzamos de la sangre de Cristo. Nos avergonzamos y nos hemos hecho inútiles. Nos hemos hecho inútiles. Y Dios le dijo, siervo inútil, apartado de mí al fuego eterno. Si sabías que ciego donde no sembré, hubieras dado el dinero a los banqueros para que me hubieran dado réditos. Apartado de mí, siervos inútiles. Como aquel siervo inútil que dijo, mi Señor tarda en venir. Y empieza a meter todo el pecado. Empieza a hacer todo el pecado, toda la apostasía. Y va a venir el dueño de la viña a la hora que ese siervo inútil no sabe. A la hora que ese siervo inútil no lo espera. Inútiles completamente. Lo dice la Escritura, se han hecho inútiles. Todos se han desviado. Todos se han desviado a una. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Se avergüenzan de la cruz de Cristo. Han adornado, han alcahueteado el pecado como Elí, como Aarón. Lo han alcahueteado, lo han solapado y ellos se ponen en el lugar de Dios. Y yo te profetizo, yo te declaro que una vez salvo, siempre salvo. Pero no buscan a Dios. Están hundidos en la pornografía. Están hundidos en el adulterio, en el sodomismo. Porque también están como aquel de Corintios que Pablo los exhortó. En incesto, en sodomismo, en adulterio, en droga, en pornografía. Y no se jactan de que tienen amor. Están envanecidos. Dios dijo, lo hubieran echado fuera. El tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne. Pero no, dice, ustedes están envanecidos. No hay quien haga lo bueno. No hay nadie que haga lo bueno. Nos hemos extraviado de la verdad, del amor de Jesús. Y cada quien dice que hemos hecho lo malo. Hemos hecho lo malo y los talentos, nada, no hay dones, no hay talentos, solamente hay celular, así, día y noche, y los pastores también. Perros comilones y osos dormilones, echados, literalmente tirados en la cama con el celular. No ladran, no perciben que esto ya se acabó, que Cristo viene. Solamente piensan que el domingo va a ser mejor con los diezmos, que el domingo van a agarrar más lana de la abeja. Echados aman el dormir, no ladran. No perciben, el perro ladra y tú sabes que hay algo extraño afuera. Pero no lo ladran. Están envanecidos con un falso amor, con una falsa misericordia. Alcahuetes, solapadores, se van a perder junto con la oveja que despreció a Dios. Va a pasar lo mismo, porque toda la generación de Noé se perdió. Solo Noé, que construía el arca.
Solo Noé, él, su esposa y sus hijos. Dios recompensó la fe de Noé. Que tiene oídos para oír, oiga. Solo Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Pero Noé apercibía. Noé les decía, arrepiéntanse, viene un diluvio, arrepiéntanse, entren en el arca. Pero Noé hablaba, pero ahora los perros no ladran, los perros no dicen arrepiéntete de tu pecado de adulterio, arrepiéntete de tu pecado de sodomismo, arrepiéntete de tu pecado de apostasía, de pornografía, arrepiéntete. No ladran. Porque buscan su propio provecho. Te ofrecen una gracia barata. Estamos en la gracia. No hagan caso a esa hermana que predica así. Estamos en la gracia, sí, pero amaron más el pecado. La gracia es el amor de Jesús en la cruz del Calvario. La gracia es la misericordia de Dios para perdonar tu pecado y perdonar mi pecado cuando nos arrepentimos. Pero ¿qué hemos hecho? Amamos más el pecado del mundo. Amamos más el pecado que el príncipe de este mundo puso. Y lo llevamos a la iglesia. Y ahí tenemos la tragadera dentro de la iglesia. Ahí tenemos la tragadera. Y ahí está la fiesta mexicana. Ahí está la tragadera cantando, dice, a un Dios santo y la gente con las mesas comiendo. Echados amando el dormir. Depravados, desenfrenados, perversos. El pecado testifica contra ellos. Pero no les decimos, arrepiéntete, Cristo viene. Arrepiéntase, el fin se acerca, venga el amor de Jesús en la cruz del Calvario. Arrepiéntase, no hay religión. A Nicodemo le dijeron, arrepiéntete, Nicodemo, religioso. Arrepiéntete, religioso, que no sabes que tienes que nacer de nuevo. Ah, no. Por eso Pablo les dijo, ustedes están envanecidos en su falso amor. Ni entran al cielo ni van a dejar entrar. Porque ahí tienen todo el pecado sentado, pero no se lo declaran. No declaran el pecado. Y Pablo dijo, no. La levadura ha llenado el santuario de Dios hasta el altar. Ya es una sola levadura que se infló adentro de la iglesia. Ya se infló la masa con la levadura del pecado. Ahí está todo tipo de pecado. De todo tipo de pecado y de maldad, pero tienen amor. Mente amplia. Tenemos una mente muy amplia para recibirlos a todos, no hay problema. Con tal de que la iglesia crezca y yo echado ame el dormir en el celular, adulterando, fornicando en la pornografía. ¿Y qué tiene? Que todo se pierde. Tremendo. Tremendo es la condición de la iglesia. Pero dice el Señor, el día de la venganza viene. El día de la venganza de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios mío. Mía es la venganza, dice el Señor. Él es el juez supremo de toda la tierra. Fíjate cómo Abraham, aleluya, arriba sondo Ramaquí, cómo Abraham intercedía por su sobrino Lot. No le mencionaba Lot, le decía, si hubiera 50 justos. No se enoje, mi Señor. El respeto, la reverencia. Lo conocía como juez supremo de toda la tierra. Le decía, ¿cómo el juez supremo de toda la tierra va a hacer esto? El juez supremo de toda la tierra no puede castigar al justo con el injusto. Si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10, tú no los castigarías. Si hubiera 20 y ahorita es una sola levadura. Levadura esponjada en todo el mundo, putrefactos en el pecado, con ropa de marca, con calzado bueno, con buenos carros, que te bañas, que te perfumas, que te acicalas, pero estás podrido por dentro, hueles putrefacto, tu pecado llegó a Dios, por eso viene.
de Dios. Arrepiéntase, porque se va a perder. Se van a perder. Y están putrefactos olores nauseabundos en los altares, en las congregaciones. Déjale afuera. Por eso Dios dice: quita la multitud de tus salmodias. Las tiene aborrecidas mi alma, putrefacta. Putrefacta la alabanza. Arriba son así. Y dice que en aquel tiempo los cuerpos de los cantores van a estar tiradas. Alabanza putrefacta que dice Dios: quítala. Quítala de mi presencia, no la soporto. Quita tu alabanza podrida. Tus salmodias, tus cantares las aborrezco. Pero ¿verdad que no creemos? ¿Verdad que estamos engañados? Por dinero. Por dinero. Y te lo voy a leer. Y te lo voy a leer. Cristo viene. El fin se acerca, escapa por tu vida. El que tiene oídos para oír, oiga. Amós 5. Amós 5, 21. Aborrecí, nos aborrece, porque aborrecimos a su Hijo. Aborrece todo lo que hacen en el altar, porque no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es a la sangre de Cristo, es a la carne por dinero, por avaricia. No delatan el pecado, apóstatas putrefactos. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. No miraré a las ofrendas de paz, pues de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia es impetuosa. Las aborrezco, dijo el Señor. Las aborrezco. Tus cultos apóstatas sin la cruz, sin la sangre. Dice el Señor: tus fiestas de Halloween, tus fiestas del 10 de mayo, tus fiestas paganas, tus tragaderas en la iglesia, las aborrezco. Pero están tan engañados. Están tan engañados. Dice: ni tus fiestas, ni tus cultos, ni las salmodias de tus instrumentos. Nada. Nada, dice el Señor. Nada. Aunque son cultos sin el sacrificio de mi Hijo. Son cultos, son asambleas sin la sangre de mi Hijo. Quita tu tragadera de la kermés del 15 de septiembre. Las aborrece a Dios. Grábate en tu corazón la putrefacción de esas congregaciones, donde no hay cruz, no hay sangre, no hay nada. Nada. La aborrece Dios, junto con su música podrida. Putrefactos, podridos, pero traen trajes bonitos. Los mejores trajes, los mejores perfumes. Pero la putrefacción está anidada en el corazón. La putrefacción la traen en los ojos. Tienen los ojos llenos de adulterio. Tienen los ojos llenos de pornografía. Porque sale de un corazón putrefacto. Te puedes poner ropa de marca. Te puedes poner tus carros del año. Puedes tener las mejores vestiduras.
pero estás putrefacto. Estás podrido. Hueles mal. Isaías 3:9 dice: la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Dice ahí mismo en el 3:18: aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, como andaban acomodados, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Dice: te voy a quitar toda, y va a venir la hediondez de lo que tú eres. Va a venir la hediondez de lo que tú eres, dice el Señor. La putrefacción que tú ocultas en tus ropas de gala, en tus atavíos, en las uñas, en las manos, en las cirugías plásticas, en las cirugías acá, en el pelo. Yo te voy a quitar todo, aleluya. Y se va a ver tu hediondez, se va a ver tu putrefacción, y solamente vas a quedar pelón, y en vez de cinturón, cuerda, en vez de hermosura va a haber quemadura, va a haber caos en la vida del apóstata. Pero ocultan su pecado, porque de ahí del corazón están muertos en sus delitos y pecados, muertos, pero la tapan con ropa de marca, con perfumes, con carros, con mentiras, pero están muertos, hediondos en el pecado. Marcos 7:21. Yo sé que no les va a gustar esta predicación, pero es su problema. Pero decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esa hediondez sale y la tapan con ropa de marca. La tapan como no toquen el ungido. La tapan como, oh, el siervo de Dios. Ah, el siervo de Dios con guardaespaldas. El siervo de Dios, ábranle cancha, porque ahí viene el siervo de Dios, ahí viene el gran hombre de Dios y camina como pavo real inflado, y los guardaespaldas, hágase para allá, y ahí van las hermanitas idólatras. Ay, hay que tocar al ungido. Toca el manto de Dios, toca la cruz de Cristo para que se te han perdonado tus pecados. Toca a Dios arrepentido, humillado, de rodillas, apóstatas, hediondos, putrefactos. Pero el Señor dice: mía es la venganza. Están muertos en sus asambleas podridas que Dios aborrece. Están muertos, visten a un muerto. Le ponen, es como el ataúd, visten a un muerto. Vamos a ponerle un ataúd bien bonito. Y ahí está el muerto. Pero está muerto, putrefacto. Allí lo viste. Así están los líderes en las congregaciones. Una iglesia muy bonita, adornada, y se viste. Oh, todo para el pastor, para el ministro. Guste y quieras lo que tú quieras. Porque a la hora le vas a dar cuentas a Dios de tu mayordomía. Le vas a dar cuentas de tus dones, de tus talentos. Le vas a dar cuentas
de lo que hiciste en este cuerpo de carne, sea bueno o sea malo. Y están muertos físicos y espiritualmente. Están los muertos sepultados y estos andan en vida, putrefactos, serán destruidos en la venganza de Dios. Para quitar la putrefacción, Dios tiene que mandar todas las almas al infierno que despreciaron el amor de Dios. Todas las almas que fueron guarida de demonios. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y sin santidad nadie vamos a ver al Señor. El agua y el aceite no se juntan. Pero hoy la levadura está extendida. La levadura del pecado ha llenado las congregaciones, las personas. Y ese pecado, esa levadura tiene que ser echado al infierno. Porque esa levadura del pecado son demonios que también tienen que ser arrojados junto con esas personas al lago que arde con fuego y azufre. Pero esta humanidad no quiere entender. La tierra está llena de pecado. Pablo le dijo a Timoteo, vienen tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, aborrecedores de Dios, amadores de los deleites más que de Dios. Han sobrepasado los límites de Dios, de la oportunidad de salvación. Dios llamó, pero somos una generación torcida. Torcidos y perversos. Una generación torcida de la cruz. Perversos. Una generación torcida y perversa. Dice, la corrupción no es suya, la putrefacción no es de Dios. De sus hijos es la putrefacción. Generación torcida y perversa. Así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es el tu padre el que te crió, el que te hizo y te estableció. Así le pagas, pueblo loco e ignorante. Generación putrefacta, torcida. De él no es la putrefacción. Él es santo. 3 veces santo. Y así le pagas al que te puso, al que te dio oportunidad de vida, al que te está dando el aire que respiras. Así le pagas. Jeremías 1 dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, el mundo no entiende, la iglesia apóstata no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, perversos, torcidos, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Mejor el buey y el asno, que es tu humanidad. Mejor el perro conoce a su dueño. Mejor el perro le mueve la cola. Esta generación no entiende. Esta generación es pecadora, cargada de maldad. Dice Dios, son una generación de malignos. Una generación de malignos, hijos del diablo, que dejaron a Dios, le provocaron a ir. El que practica el pecado es del diablo. Y la humanidad es del diablo. Mucha iglesia es del diablo. Porque su estilo de vida es practicar el pecado. Comen pecado, cenan pecado, andan en el pecado, practican el pecado, viven del pecado. Porque el que es hijo de Dios busca. El que es hijo de Dios busca agradar a Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero los hijos del diablo, engañados en las congregaciones, los hijos del diablo en el mundo, no quieren arrepentirse. Son una generación de malignos, son unos depravados, son unos esclavos del pecado, que amaron más el pecado que el amor del Hijo de Dios,
en la cruz del Calvario. No quisieron, pusieron su corazón duro como el diamante para no oír. Dios ha estado llame, llame, llame. Hicieron su corazón duro como el diamante. Pusieron sus oídos cerrados, incircuncisos, para no oír la voz de Dios. Y la calamidad viene, la destrucción viene, todo viene junto, se acelera todo junto. En un momento vendrá todo, porque ya Dios dio permiso para que se acelere. Ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué tan apresurado? Porque la Agenda 2030 lo demanda. ¿Por qué ellos dicen que en esta cumbre plena tienen que acelerar todo? Porque la Agenda 2030 lo demanda, ya la tienen aquí. La Agenda 2030 del nuevo orden mundial. Y ya todo se está viniendo, todo porque ya Dios volteó el rostro. Dios volteó el rostro. Y la gente dice, somos eternos. Es mi vida. Yo hago con mi vida lo que me pega en gana. Mire, yo soy rico, me he enriquecido. Mire, yo soy tan joven. Mire, adoro a la muerte, a María, tengo mi religión. Y Isaías 47, 9 dice, 8. Bueno, 7. Dijiste para siempre, yo seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un momento, en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijeron en tu corazón, yo y nadie más. Vendré pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Velozmente, en un día viudas, en un momento huérfanos, sin comida, pero están seguros de que son eternos. Que nadie me ve, que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Y dice el Señor, esto se apresura. Vendrá de repente tu quebrantamiento. Tu quebrantamiento viene pronto. La guerra más espantosa de armas nucleares. Las guerras vienen. Arrepiéntase ahorita que tiene oportunidad, porque la está despreciando. Porque Cristo viene y será demasiado tarde. Porque la venganza del Señor, el día de la venganza, viene bien pronto. El Espíritu de Dios vino y levantó al Señor Jesucristo en la tumba. Y Él anduvo predicando y lo mandaron a la cruz. Y Él nos dejó a su Espíritu Santo para que nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Y dijimos, Él no es tampoco. No es Dios. Hay que encantar al mundo con el amor falso, hipócrita y mentiroso, que no delata el pecado. Se van a perder los líderes en las iglesias, engañados. Arrepiéntase, Cristo viene. Son los últimos llamados. Son los últimos llamados de volverte al amor de Jesús en la cruz del Calvario. Son los últimos, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vuelva hacia Dios, porque mañana experimentará la ira de Dios. Mañana, hablando no de que mañana va a ser, para que no digan, dijo que mañana, no. Te hablo de un día postrero, de mañana, pasado, no sé. Va a llegar la ira de Dios. Y entonces, más valía no haber nacido que haber provocado la ira de Dios.
que habernos rebelado contra Dios, que habernos burlado de Dios, que haber sido indiferentes y incrédulos, y haber creído que Dios abandonó la tierra, haber creído que Dios se fue y que nosotros somos soberanos. El soberano es Dios. ¡Ay de los gobernantes! ¡Ay de los gobernantes que dictan leyes injustas! ¡Ay de los gobernantes que están pervirtiendo el derecho! ¡Ay de ellos! Porque los van a llamar a cuentas. Ojalá y se arrepientan. ¡Ay de los que hicieron pacto con la muerte y con Satanás! ¡Ay de ellos! Porque el pecado es como una grieta que amenaza ruina. Va a llegar la destrucción, pero la iglesia se va a ir en el arrebatamiento. Dios, el juez supremo de toda la tierra, no va a castigar al justo con el injusto. Escape por su vida. No es la religión, no es María, no es sentarse en una iglesia en pecado. Saque la levadura del pecado y vuelva hacia el amor de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús, derramada en la cruz del Calvario para salvarlo, para perdonarlo y escribir tu nombre y mi nombre en el libro de la vida. Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Escape por su vida. Hoy que tiene perdón.